Escuchar también es un acto de amor. Aquí en este círculo sonoro colisionan feminidades, cuerpos, palabras e imágenes. Esto es Entre Nosotras. En la historia de las familias y de las comunidades han existido mujeres que mandan. En el campo se les llama patronas y ahora se les recuerda como matronas. ¿Qué nos dicen esas matronas de la idiosincrasia de nuestro país? ¿Qué roles y lugares ocupan en la actualidad? En este episodio, desde distintas voces, hablaremos de esas matronas, de los roles que asumimos en ocasiones para sacar adelante a nuestras familias y comunidades. Yo soy Nadia Rojas y les invito a quedarse en este viaje de voces femeninas. Hoy en la mesa de trabajo me acompañan Diana Malgarejo y Evelyn Domínguez, docentes de Unimpao. Hola, ¿cómo están? Hola Nadia. Soy Nadia, ¿cómo estás? Soy Diana Malgarejo y habito muchos lugares a la vez. El de la mujer, la madre, la hija, la hermana, el artista. Y precisamente desde este lugar de vivencias entrelazadas es que busco repensar el papel de la mujer. Hola, que con esa presentación yo quedé como... bien. Creo que también voy a ser parte de este círculo hoy para aportar desde mi herencia africana lo que son las matronas y las guardianas de vida. Además, tenemos a dos invitadas muy especiales. Por ejemplo, Vivian Garzón. ¿Cómo estás, Vivian? Buenos días. Bien, muchas gracias. Muy feliz de estar en su programa y que me hayan invitado a esta emisora. Yo soy una mujer responsable, honesta, sensible, madre de dos preciosas hijas. Oh, muchas gracias, Vivian, por venir. Y también tenemos a Cielo Mora, una amiga querida de Unimpao. Hola, Cielo. Hola, muy buenos días. Feliz de volver a esta mi segunda casa. Y digo mi segunda casa porque soy egresada y una feliz pensionada de esta institución, 32 años acá trabajando. También feliz de compartir este espacio para hablar de este tema que es tan interesante para todas nosotras. Esta es la primera vez que facilito el círculo con varias mujeres y empezaré haciendo algunas distinciones. En el mundo se relaciona el término matrona con las mujeres que acompañan a otras mujeres antes y después del parto, lo que ahora se denominan incluso enfermeras obstétricas y en otras culturas parteras, pero no es la forma en que lo veremos aquí. Es más la matrona como esa mujer que manda, ordena, dirige en ciertos ámbitos económicos culturales a su familia y comunidad. Bueno, sí, hay que decir que las matronas también recogen como una herencia y en el contexto colombiano tenemos una herencia indígena, una herencia africana y también una herencia que nos dejó la colonia y hace que haya una serie de mezclas. Entonces, lo que nos deja esa herencia es como una cierta sabiduría en las mujeres y por ello las matronas no son solamente como se han conocido siempre como parteras, sino también son consejeras, curanderas, líderes comunitarias, líderes o lideresas, querida Nadia, y en general mujeres transmitiendo valores y tradiciones. En el Pacífico, que es de donde yo vengo, especialmente en la parte alta, que es en el Chocó, es una labor vital de preservación de la identidad cultural afro, pero también de lo que ha dejado la guerra, ¿no? Muchos hijos sin madres y también sin padres, y allí las matronas muy importantes. Entonces, creo que lo último, un dato, el Ministerio de Cultura en 2016 salvaguardó la partería tradicional
pero las matronas como guardianas de vida, que creo que es un referente importante para seguir en el círculo. Muchas gracias, Evelyn. Ya con estas aclaraciones sobre el concepto, entonces iniciamos el diálogo. ¿Recuerdan en su infancia alguna imagen, referencia o haber conocido a una matrona? Sí, en mi caso mi mamá ocupó ese lugar. A pesar de que mi papá estaba allí, ella se encargaba, era la responsable de todo, se encargaba de dirigir la familia, de hacernos como la escala de qué teníamos que hacer, qué debíamos hacer, porque ella era una mujer fuerte, resiliente y empoderada. Bueno, en mi caso también pienso que mi mamá era la que pues llevaba, digamos así, las riendas porque mi papá trabajaba todo el día, incluso turnos en la noche hasta la madrugada, y ella era la que nos organizaba los quehaceres, cuál era el horario de ver televisión y nos ponía reglas que debíamos cumplir. Bueno, yo traigo una historia de una abuela, mi abuela paterna, mamá Esther, dicen mis hermanas, yo no alcancé a conocerla, pero desde ahí empieza ese significado de poder del hecho de decirle además mamá, ¿no? Se le debía llamar así, ¿sí? No era la abuela, era la mamá. Ella era prestamista y con todas las personas pues estaba muy atenta a su negocio y era un negocio importante. Muy curioso, esta mañana estaba de hecho conversando sobre el tema y era de esas matronas que para con los demás era cercana pero estricta, pero tenía una particularidad en su vida y es que en la parte familiar, en la parte interna, era muy sumisa. Me causó un impacto muy grande, ¿no? Porque era reconocerla como esa matrona, pero también tenía este otro lado que me dejó como pensando, ¿no? Y con ganas de saber más de la abuela. Es bien interesante porque fíjate que ahí tiene un rol importante de sostener la casa prácticamente, ¿cierto? De cuidar el núcleo familiar, pero de nuevo, vamos ahí a lo que significa el rol masculino, ¿no? Entra el patrón, entonces ella pasa a un segundo lugar. Es la más importante, pero ella es la que pasa o está en segundo plano y seguramente esa es la razón por la que no sé si tengamos muchos recuerdos de ello. Ahora que Diana nos comparte esa historia, yo estaba recordando la mía, ¿no? Y es muy rural. Las mujeres siempre trabajaban, entonces yo traigo el recuerdo de una historia que me compartió la abuela y es en el 48, creo que cuando mataron a Gaitán en el Valle, los conservadores estaban persiguiendo a los liberales y a los hombres les tocó irse al monte y a las mujeres les tocó irse caminando hacia la ciudad. Y la historia que ella contaba era que llevaba al que tenía de brazos y los otros pequeñitos que ya caminaban iban agarrados de la falda. La falda era rotonda, era alguna de las razones por las que las faldas tenían vuelo y era que los niños se podían coger de esas faldas para seguir caminando. Y eso me marcó mucho porque esa es, digamos, como la razón de la importancia de las mujeres, al menos en mi familia, ¿no? Y el rol protector, el rol de cuidado y el rol de responsabilidad que siempre tenían de sostener la casa, casi. Sí, digamos que con las historias este tema de las matronas está marcado mucho justamente por el contexto, ¿no? De hombres proveedores pero que no están presentes, o hombres que no están presentes y ellas tienen que asumir todo el trabajo. Sí. Y digamos también la guerra, los desplazamientos, etcétera, que marca la historia de nuestro país y la historia de las mujeres. En mi caso, digamos que en mi abuela, yo recuerdo que era una mujer muy libre y que sí, o sea, ella sabía de todo, sabía de taekwondo, judo, era la que
metía como cuando en los pueblos soltaban a los toros y eso, ella se metía allá. Y, Las corridas. Sí, a las corridas, todo eso, digamos que ella, y mi abuelito le encantaba como esa libertad que tenía ella y como esa exploración de todo. Cuando se hace mamá, pues ella cambia mucho, pero era una mamá así como que jugaba con sus hijas y como que era su forma de seguir siendo niña también. Entonces, digamos que no viví eso, pero en la parte de mi expareja, sí, él que viene de una cultura un poco más paisa y de una cultura boyacense, sí estaba eso, de llamar mamá a la abuela, ¿sí? Y a la bisabuela, o sea, no se les podía decir abuela ni bisabuela, sino decirles mamá. Y eran mujeres que eran empresarias, eran mujeres que estaban a cargo como de muchas cosas de su familia y de su comunidad y que no podían mostrar ninguna debilidad. Entonces, bueno, digamos que recogiendo todo esto, ¿qué diferencia marcada existe entre el patrón y la matrona? ¿Cuál diferencia encuentran ustedes, Vivian? Yo creo que el patrón, para mi forma de pensar, es la persona que aporta la mayoría de lo económico. Y la matrona es la que dirige el hogar con fortaleza física y mental. Yo pienso lo mismo, bueno, algo parecido. Yo pienso que el hombre es el que provee los recursos para subsistir, todos los gastos de las casas, pero las matronas son las que aman, acompañan, curan y transforman porque tienen esa fuerza silenciosa que llevamos dentro de las mujeres. Además que nosotros tenemos la esencia como de cuidar a otros, de dar ese cariño, de brindar ese apoyo siempre, tanto moral como físico, cuando se enferman, cuando los cuidamos, cuando les damos muchos ánimos. Bueno, yo pienso que el patrón tiene una connotación de poder muy feudal, ¿no? Es un poder impuesto, o sea, que alguien le dijo que además tenía que ser proveedor, tal como nos está diciendo Cielo. Y la matrona encuentra también el poder en esas otras situaciones que se presentan, ¿no? El hecho de que falte el papá en una familia y se tenga que ir por temas de desplazamiento o violencia, hace que la mujer empiece a encarar ese poder de una manera aún más potente. Y sumado a eso, pues que nosotros tenemos ese ánimo, ese sentimiento de maternar a nuestros hijos y también maternar a otros. Escuchando ahora a Evelyn con lo de la falda y el vuelo, pues, claro, me creó un montón de imágenes, ya son casi fotografías, de imaginarme incluso a mí en esta época tan contemporánea diciendo, yo también tengo un hijo, ¿no? Mi chiquis tiene 7 años y me imagino yo, cuando caminamos de la mano, ¿qué será de él también si viviéramos en el campo? Si tuviésemos todo este proceso y cómo yo tendría que llegar, ¿no? A encontrarme en este poder. De saber que soy de él en este momento, su universo, y cómo debo cargar, además, toda esa necesidad de cuidarlo y de enseñarle. Entonces, pienso que esas serían como las diferencias grandes. Sí, yo creo que ahí, digamos, como yo soy del siglo pasado, entonces he visto como una evolución interesante, ¿no? Porque yo creo que en mi casa el proveedor era, claro, el patrón, el que yo recuerdo al abuelo cuando llegaba, uno corría y le alcanzaba las chanclas, un refresco porque venía muy acalorado y la mesa tenía que estar lista. Y en cambio en casa de mi abuela paterna, la que llegaba era ella que además era Noemí, pero una tía le puso Fidela, porque además tenía clarísimo el tema de la autoridad, tenía todo organizado, tenía, digamos, asignaciones específicas y a ver, no se podía desobedecer nada, entonces era muy dura y casi que tenía un rol bastante masculino, porque yo creo que el abuelo pues era un artista, era un músico, entonces era un poco lo que ella dijera, y eso me llama mucho la atención. Y pensando ahora en como lo que mi experiencia con mi hija, es como ni siquiera recuerdo haberme puesto la falda, pero sí el coche,
el soporte para colgármela en el pecho y como todas esas cosas que tenemos que hacer cuando somos madres solteras, lo que tenemos que enseñar, lo que tenemos que proveer. Entonces uno termina reproduciendo como los roles del patrón y de la patrona en la medida en que somos proveedoras y digamos, con todos digamos, no sé si decir los vicios que tienen los roles que se han fijado en Colombia para las mujeres, ¿cierto? O sea, es como con todo y lo que tenemos que hacer, no alcanzamos como el nivel de importancia para adquirir el título de matrona o de patrona, si se le puede llamar así. Me hiciste devolverme también en mi historia personal, Evelyn, porque recuerdo que cuando mi papá llegaba a casa, salía uno corriendo realmente a recogerle los zapatos porque llegaba a quitárselos, llegaba cansado del trabajo, ¿no? Y salió mi mamá como, vaya, llévele rápido el plato de comida para que almuerce porque llegó muy cansado, Y ese evidentemente era el rol de patrón de mi padre. Pero, por ejemplo, ocurrían otras cosas que hasta eran graciosas. Por ejemplo, cuando yo decía como, hey, quiero salir a fiesta, no sé qué. Entonces, mi mamá siempre decía como, va y le dice a su papá, a ver si le da permiso. Y yo iba allá y le decía, y mi papá decía, vaya, dígale a su mamá lo que diga su mamá. Graciosísimo, A mí me pasaba eso. Eso es muy de los, ¿qué será? ¿De qué época eres? Tú eres súper joven. Yo no, pero a mí me pasaba también lo mismo, ¿no? Es como yo sabía y administraba, ¿no? Entonces digo, ya sé que mi mamá me va a decir que le diga a mi papá, y yo le voy a decir a mi papá lo que diga su mamá. Entonces yo decía, ella ya dijo que sí, chao. Ese es como el resultado de la evolución. Bueno, digamos que aquí recogemos distintas experiencias que hemos tenido con esa idea del patrón y de la matrona, y que están muy marcadas en nuestro país, se reflejan incluso en la política. Entonces, ahorita que estamos cerca de elecciones y que siempre estamos como cerca de elecciones, vemos qué tanto estamos reproduciendo desde los candidatos esas miradas del patrón y la matrona. Y quiero proponerles algo. Revisando sobre este tema encontré una canción que hicieron los Titanes de la Carranga que se llama Ellas Mandan. Quiero que escuchen un fragmento y reaccionen a la letra. ¿De qué me sirve un imperio si no la tengo a mi lado? Ellas vinieron al mundo y nos tienen dominados. Que no es valiente el que llora, sino el que tiene mujer, porque ellas son las que mandan. Así uno tenga el poder, así uno tenga el poder, la que manda es la mujer. Listo, entonces, ¿qué reacción tienen con respecto a la canción? Con respecto a la canción, pues yo opino que ahí dice que pues el hombre es el que tiene el poder, pero en sí no tanto, porque en el hogar pues es la mujer la que lo tiene. Pero yo creo que en este momento, o sea, hablando de la actualidad, esto ya es como 50-50. Esto ya no es tan marcado como era en la época de antes, sino es más compartido para que un hogar funcione bien, es lo que pienso. Yo pienso que la mujer tiene un rol muy importante y es de organizar todo. La mujer tiene ese poder de desde organizar una fiesta, una reunión, hasta organizar que el presupuesto de la plata alcance para una quincena o incluso un mes. Y precisamente esta canción me parece que habla de empoderamiento, no solamente de belleza, sino también de fuerza, que es la que tiene la mujer. La canción me produce realmente muchas emociones. Cuando venía escuchándola, siento como que todavía el hombre está diciendo es que yo tengo el poder
y señala que la mujer igual me domina. Entonces me preocupa un poco también el hecho, porque bueno, está bien, él está diciendo eso, pero porque igual también tengo que dominar, ¿no? Porque esto no es más equilibrado, porque no hablamos más bien de una construcción, ¿sí? Un constructo donde estemos los dos a la par, donde esté equilibrada esa situación. Tiene varias aristas esa canción. La escuché un par de veces y leía los comentarios, además de que le escribía al público a estos artistas, y varias mujeres aplaudieron, ¿no? Dijeron, no, tan bonito todo esto que están diciendo, gracias por reconocer lo que hemos hecho las mujeres. Y fue interesante, fue una canción muy, muy interesante de escuchar. A mí es que la música me gusta y la disfruto mucho, y a veces no le presto mucha atención a la letra de las canciones, porque a veces digo como, ay no, si les pongo cuidado me da mucha tristeza. Y yo creo que aquí es como hay un poco de sarcasmo, ¿no? O sea, es como yo soy el que mando, pero ella me domina, y es un poco ponernos otra vez como en el segundo plano. Y creo que aunque las mujeres hemos evolucionado mucho y hemos avanzado mucho en términos de empoderamiento, yo creo que todavía a los hombres les cuesta mucho trabajo como concedernos el lugar que nos corresponde, y eso se reproduce en muchas, digamos, en muchos espacios, en muchos territorios, en general los de la vida pública. Aun cuando hayamos ganado terreno, todavía estamos un poquito subordinadas a los hombres, y eso a veces me desencanta un poco. No es que ni me deprime ni no me pasa nada. O sea, yo también creo como en el balance, yo creo como en la posibilidad de la igualdad, y me choca mucho cuando piensan que igualdad significa que tengamos la misma fuerza. Yo digo como, no, o sea, nunca hemos medido la fuerza mental, y nosotras sí tenemos una fuerza mental que supera todo, porque justamente por lo que Cielo nos estaba compartiendo, y es como nosotras organizamos todo. Yo, digamos, de los retratos más importantes que tengo de mi familia, es como, yo decía, es como, ¿cómo hacen para que les rinda la plata? O sea, yo realmente soy buenísima para desaparecer la plata, y ellas eran buenísimas para tener la super comida, que alcanzara para todo el mundo, tener como además la paciencia, el cariño. O sea, hay unas cosas que yo sí de verdad no reproduje en mi familia, o sea, tengo que decir que no, pero sí creo en la posibilidad de la existencia de un balance, y creo en el equilibrio, y me parece que el equilibrio no tiene que ver con la fuerza física, ¿no? Sino con la fuerza mental, y me parece que también hace mucha falta, digamos, para alcanzar ese reconocimiento, como los diálogos intergeneracionales, sí, pero también los intergenéricos, porque es lo que nos podría dar un poco de equilibrio. Entonces, yo trato de no prestarle atención a las letras de las canciones, porque si no sería terrible. No escuchen, no podría decir, por ejemplo, no escuchen reggaetón, pero esta por lo menos es sana y divertida un poco, pero hay unas que, bueno, va. Todas las canciones tienen unas letras terribles, menos mal que uno no les presta mucha atención, pero sí insisto en la falta de reconocimiento de en la evolución que hemos tenido las mujeres en términos de empoderamiento. Sí, hace poco escuché a una influencer que decía, empoderamiento femenino siempre hemos tenido, y más en Latinoamérica, solo que hasta ahora empieza a reconocerse. Quisiera preguntarles, ¿qué pasa cuando la pareja, los hijos, la comunidad se atiene a que una mujer sea quien cargue toda la responsabilidad de las decisiones que se toman? ¿Qué pasa con esa mujer? Yo creo que esa mujer toma las riendas a sabiendas de que los otros están, o sea, empeñados en que ella le solucione, vaya por tal camino esto. Entonces, ¿esto qué hace? Que la gente, que los del hogar en sí, en el núcleo familiar, no tomen sus decisiones propias, sino estén esperando que otra persona vaya y les diga, mira, hagan esto, avancen para allá, hagan esto, mire, recoja esto, mire. Entonces, eso no me parece adecuado.
Uno debería ser en un hogar más libre recibir reciprocidad de cada uno, ¿sí? Ayuda de cada uno, mira, pasa esto, mira, vámonos por acá, eso, y a ver como más comunicación para un balance perfecto. Yo pienso también que en un hogar es muy primordial la autonomía, porque la autonomía de cada uno hacer un rol, a veces hay que compartirlo porque pues hoy por hoy siempre se ve que las mamás son las que llevan a los hijos al médico y cuando la mamá no está y un hijo se enferma, el papá se enloquece. No sabe qué hacer, no sabe qué remedios, no sabe cuánto darle, qué porción le doy, qué hago, dónde le sobo. No. Ahí también las mujeres fallamos porque debería ser todo compartido. Ven y te cuento cómo es que se le da el remedio al niño, ayúdame con esto, mira qué opinas de los exámenes que mi hija sacó, las calificaciones, que todo fuera compartido, pero casi siempre las mamás vamos al médico con los hijos, las mamás vamos a recibir los reportes de las calificaciones de los hijos y todo se va como direccionando como que la responsabilidad la mamá, y la otra persona, ¿qué rol hace? ¿Solamente suministrar dinero? No, eso no podría ser, sino simplemente que todo fuera muy bien organizado y que los roles fueran compartidos. Yo comparto la postura de Cielo, la siento igual. Es que es muy agotador tener que cargar con todo y que la sociedad te diga además que eres capaz de cargar con todo. O sea, todo el mundo en todas las publicaciones es tú puedes con esto, o sea, tú puedes con todo. No, es que nos cansamos, o sea, es que somos personas, somos seres humanos que nos agotamos. Claro, tenemos una sabiduría infinita, sé que la tenemos, pero necesitamos también descansar, ¿no? Necesitamos que el otro también esté ahí aportando. Y no solo el otro como a nivel de pareja, sino también el otro pues, con quien convivo. Con mi hijo, por ejemplo, en mi caso. Creo que la labor nuestra es educar, es enseñar. Pero bueno, esto no tiene que ser tampoco para siempre, ¿no? Y va a llegar hasta un punto. O sea, yo te enseño, yo te estoy dando orientaciones de cómo puedes tener este camino, llegar hasta ese punto, pero llegará el momento en que tienen que hacerlo. Porque si no vamos a seguir viviendo como en ese agotamiento, esperando que los otros además hagan, ¿no? Porque es decirles lo que tienen que hacer y además estar pendientes de que tienen que hacer. Eso pienso. Yo sigo pensando que no nos dan el lugar, ¿no? Eso es como, ¿quieren liberación? Ahí pues tenga, trabaje, haga todo. No es que usted puede, no es que está empoderada, pero yo sí creo que hay un momento en que tenemos que poner límites, que tenemos que tener también espacio para ser nosotras, como el lugar del ocio, el descanso, la pausa, porque yo diría que esas, bueno, además también nos llaman locas, ¿no? Y encima que hacemos todo, casi todo, pues porque no es que hagamos todo, pero la mayoría de las responsabilidades que asumimos, como por ejemplo la de empujar a los otros, es como necesitamos también tiempo para nosotras, para pensar emocionalmente, prepararnos también para tomar las decisiones que tienen que ver con nosotras, porque a veces nos olvidamos de nosotras. Estamos muy pendientes de la familia, de los otros, de las responsabilidades que asumimos y entonces hay un momento en que no pensamos en nosotras. Y ahí es cuando también nos pasan la factura, ¿no? Eso es como, ay, pues como usted se dedicó, ay, como... Pero, de nuevo, para mí es como que la sociedad también nos dé el lugar, no solamente que nos cobre, que nos señale o que nos diga como, pues usted decidió, ¿no? Usted quería esa autonomía, usted quería esa libertad y es como, no, necesitamos también un tiempo para nosotras. Consentirnos. Y además para querernos y no delegarle todo el cariño a los demás, que es lo que generalmente hacemos, ¿no? O sea, cuando criamos
no solamente a nuestros hijos, sino también a los que se arriman, porque eso hacemos también, o sea, es como el amor femenino también es maternal, ¿no? Y maternal no solamente de los que trajimos al mundo, sino de los que tenemos en el mundo. Entonces, un tiempo para nosotras sería extraordinario. Entonces, recogiendo como estos últimos comentarios, lo que pasa con esa mujer es que está agotada y que necesita tiempo para sí misma, necesita tiempo para pensar, para quererse y compartir las tareas, ¿no? A veces, digamos, justamente los momentos de crisis hacen que surjan estas formas del patrón y de la matrona, porque nadie sabe qué hacer, todo el mundo está en distintos lugares y como que alguien dice, pues aquí hay que hacer algo y es esto, y todos pues se acogen como a lo que esa persona diga. Pero pues digamos que ya estamos en un momento en que hay formación, hay información, hay otras posibilidades, y digamos que estas figuras de patrón y matrona pues entran en crisis también, y es que ya no el poder se da de una única manera, sino que se puede compartir la responsabilidad y digamos como el direccionamiento también desde una incertidumbre, porque de todas maneras sigue existiendo la incertidumbre, pero cómo se hace de forma más compartida y de forma más equitativa. Ya llegamos al final de este círculo sonoro. En próximos episodios esperamos contar con invitadas, entrevistas y ojalá contigo y con tus amigas. Muchas gracias, Nadia, por la invitación. Esto es un momento muy bonito y bueno para cada una de nosotras. Es un momento de aprendizaje propio. Muchas gracias y mucho gusto en haberlas conocido a las 4. Gracias. Bueno, pues me parece que el tiempo es tan corto para hablar de un tema tan interesante y tan importante de esta época, pero pues bueno, lo único que me queda por desear y por decir es que nuestras manos sigan siendo nido, pero también alas, que sepamos dar, pero también recibir, y que cada mujer, cada esposa, cada hija, cada amiga encuentre un lugar donde descansar su corazón y dar lo mejor de sí. Muchas gracias. Totalmente inspiradora, Cielo, con esos mensajes. Bueno, me voy también entonces por la inspiración. Desde las artes las invito a ser creadoras y creación. ¿Sí? Tenemos un papel muy importante, y es no olvidarnos de nosotras mismas y estar ahí para nosotras, seguir maternando, sigamos maternando, está en nosotras. Es lo que debemos hacer. Gracias por este espacio a todas. Yo confirmo y valido lo de Diana. Seguir maternando está bien, pero también pensar en nosotras y en un poco de amor propio también. Un tiempo para nosotras y me encanta compartir en este círculo con mujeres maravillosas, todas. Desde la producción, allá con la profe Adri y Dianita, Cielo, Diana, Nadia. Gracias por invitarme. Muchas gracias a todas y las invito a que hagamos esta última frase todas juntas. Hasta un próximo episodio. Entre Nosotras es un podcast del proyecto de investigación Colisión entre Feminidades, diálogo visual entre realidades a través de la fotografía, desarrollado por la Facultad de Comunicación, Periodismo y Artes de la Fundación para el Desarrollo Humano, UNIMPAO. Dirección general y guión, Nadia Rojas. Producción, Adriana Carvajal y Nicole Saldaña. Locución, Gina Mancera y Liliana Rodríguez. Propuesta original, Alejandra Rubiano e Ingrid Bermúdez.